Entramos ahora en la cuarta parte de esta charla sobre la Eucaristía. Bueno, decíamos que todo este rito de entrada introduce a la comunidad a la escucha de la palabra de Dios. Y atención, aquí hago un comentario. A la palabra se la escucha. No hay que estar ahí en la misa leyendo lo que se está proclamando con las hojitas dominicales. Solo lo puede hacer quien tenga problemas auditivos, obviamente, que no escucha, entonces lo lee. Pero lo que hay que hacer es escuchar. La palabra está proclamada para que sea escuchada y no para que los fieles se pongan a leerla al mismo tiempo. Entonces nos está introduciendo a esta celebración de los santos misterios. Entonces ahora viene la liturgia de la palabra propiamente dicha. Esa primera parte de la cual hablábamos, de los dos escenarios. En las solemnidades, en los domingos, son dos las lecturas, además del Evangelio. En los demás casos es una. La palabra de Dios se proclama, no es una simple lectura. Por eso, lamentablemente, es una pésima costumbre dar la lectura a cualquiera. No se debe hacer eso. El lector debe leer bien, claramente, con voz firme, pausada, con sobreautoridad. Y al final debe hacer siempre un breve silencio antes de decir palabra de Dios. Y esto con firmeza, porque a veces parece que estuvieran preguntando, ¿palabra de Dios? Como para responderle sí, palabra de Dios. No, para aquellos que lean, terminan la lectura, hacen un silencio y luego dicen palabra de Dios. Forma afirmativa, firme. Y no debe agregarse absolutamente nada, como por ejemplo, esto es palabra de Dios. No, ahí dice palabra de Dios y se dice palabra de Dios. O cosas por el estilo. Por ejemplo, con el Salmo, ¿no? Cuando dicen, repitamos todos, o todos. No. De ninguna manera deben abstenerse de todos esos agregados que no están en el texto. Tampoco se debe leer lo que está escrito en rojo, eso se llama rúbrica, de rubrum viene, por eso por rojo, está escrito en rojo. Por ejemplo, no debe decirse primera lectura o segunda lectura, porque eso es la rúbrica, eso está en rojo, eso no se lee. La primera lectura es extraída del Antiguo Testamento y la segunda suele ser una carta de San Pablo, casi siempre, pero no siempre. Es muy conveniente que los lectores sean todos diferentes. En las lecturas es Dios que habla al pueblo. En el Salmo es el pueblo que está respondiendo a Dios, que eleva su canto a Dios. Entonces hay una dirección de descenso, que es Dios que habla al pueblo, y una de ascenso, que es el pueblo en la voz del salmista, que está dirigiéndose a Dios, respondiendo a Dios. Por eso, el tener distintos lectores da también mejor idea de esto. El aleluya es la aclamación que precede a la proclamación del Evangelio. Es suprimido durante la Cuaresma para acentuar ese tiempo penitencial de preparación al mayor acontecimiento del año, que es la Pascua de Resurrección. Es la fiesta más importante, no es la Navidad, es la Pascua de su resurrección del Señor. También se suprime durante el Adviento, que es un tiempo más que penitencial de espera a la Navidad y de espera esperanzada a la segunda venida del Señor en gloria, que esto siempre lo olvidamos, al aspecto que se llama escatológico, del final de los tiempos, de las realidades últimas, de la parusía, que es la presencia, parusía significa presencia, la presencia del Señor, el Señor va a venir en gloria. Esa atención la tenían los primeros cristianos y las hemos perdido nosotros. Al aleluya, la asamblea se pone de pie para escuchar el Evangelio. Hay solemnidades puntuales en las que se recita antes del Evangelio una secuencia y esa secuencia hay que escucharla sentado. Bien, luego del Evangelio viene la homilía, que debe versar sobre las lecturas y principalmente el Evangelio o sobre la festividad que se celebre. Después, si es en solemnidad o en domingo, viene el credo,
se profesa la verdad de la fe, se hace de pie y se recita el credo largo, que se llama niceno-constantinopolitano, ¿no? Porque es la conjunción de lo que salió como símbolo, como credo, de los dos concilios de Nicea y de Constantinopla. O si no, el breve, que se llama de los apóstoles. Se llama de los apóstoles porque consta de 12 artículos. Y luego vienen las peticiones o oración de los fieles, ¿no? Desde el credo hasta el final de la oración de los fieles, la asamblea permanece de pie. Bueno, y ahora estamos en el segundo escenario. Ya entramos en el segundo escenario, que es la liturgia eucarística. Ya salimos del ambón y nos vamos ahora al altar. Vemos que empieza con la preparación de las ofrendas, es decir, que es el comienzo del ofertorio. Y sobre todo en domingos y solemnidades, el pan y el vino, que son las ofrendas de la asamblea, el pueblo de Dios está ofreciendo eso, perdón, son llevadas en procesión hasta el altar. Otros días no, pero esos días sí, en procesión. Otra cosa que me olvidé, estaba olvidándome, el incienso. Bueno, lo vamos a hablar después, ¿no? Sobre el tema. A veces son más solemnes, ¿no? Las misas, el uso del incienso es muy recomendable, además. Bueno, la procesión va acompañada de un canto alusivo. El sacerdote, o si está presente el diácono, agrega unas gotas de agua al vino como signo de nuestra humanidad. Esas gotitas que ven, ¿no? Dice, ¿qué pasa aquí? Muchas veces me preguntan. Es un signo de que nuestra humanidad está participando, esas gotitas somos nosotros, de la vida divina con Dios, de este Dios que se ha unido al hombre, asumiendo en el Hijo nuestra humanidad. Es esa fusión, digamos. Y vienen las ofrendas. El sacerdote pronuncia su oración de bendición a Dios, primero sobre el pan, rogando a Dios que se convierta en alimento de vida, y luego sobre el vino para que Dios lo vuelva bebida de salvación. Y en cada ocasión la asamblea responde, bendito seas por siempre, Señor. Y luego el sacerdote procede al lavabo, es decir, a lavarse las manos, el celebrante que preside. Es un signo de purificación y lo hace recitando en voz baja, en secreto, la oración de súplica al Señor para que el propio sacrificio le sea agradable y para que lo lave de todo su delito, lo purifique de todo su pecado. Y luego viene el orate fratres, la invitación a la oración. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Estamos pidiendo que ese sacrificio que está haciendo el sacerdote, por eso dice mío, pero también vuestro, de toda la asamblea, que le sea agradable a Dios. Y toda la asamblea, uno ahora se pone a pensar, ¿y le será agradable estas misas creativas o estas misas que no se sabe ya qué son, donde se ponen payasos y cosas? Yo estoy convencido que eso no es un sacrificio agradable a Dios. Por eso hay que pesar las palabras que se dicen. Estamos diciendo algo muy importante. Y cuando el sacerdote ya dice orad, hermanos, ya en ese momento la asamblea se pone de pie. Porque ahí también se ponen, no saben en qué momento, después que terminó, cuando comienza el prefacio, no. Ahí cuando dice orad, hermanos, todos se ponen de pie. Y la asamblea responde, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.